En esta ocasión voy a iniciar con un conjunto de preguntas que están en el libro Arquitectura de Computadores con RISC-V y en conjunto vamos a intentar solucionarlas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Ejercicios capítulo 1, sección 1.4. Mencione 5 ventajas que brinda la arquitectura de instrucciones reducida RISC-V. ¿Quién quiere responderla? 5 ventajas del conjunto de instrucciones reducida RISC-V. Muy bien, una ventaja, la cantidad de instrucciones es menor que una CISC compleja. ¿Quién más? No sé si llamarlo libre, o sea, Hardware libre. Muy bien, ya dos, tenemos dos. Las instrucciones son más generales, 3, faltan 2 muchachos. Recuerden, RISC-V es de diseño modular, ¿sí? Podemos trabajarlo de manera modular, es otra ventaja también. Muy bien, o sea, computación embebida. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. 2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la historia de la computación? Nombren 2 nomás, o los que quieran. Los aspectos más importantes, o los hitos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la primera clase cuando les narré toda la historia de la computación? Para ustedes, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes? Es una pregunta más bien muy personal. ¿Y qué les pareció más importante? El test de Turing, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Exactamente. O sea que, en otras palabras, es que todo el desarrollo que se ha llevado a cabo para llegar hasta unos experimentos muy útiles que son los que tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué más quiere? Que sea programable, también el desarrollo de los lenguajes de programación. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿De qué manera ve reflejada la ley de Moore en la actualidad? Pregunta 5. ¿De qué manera se ve reflejada la ley de Moore en la actualidad, muchachos? ¿Dónde la ven reflejada ustedes? Eso lo hablamos también en la anterior clase. A compactar. y ya crear unas computadoras virtuales. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la característica de la ley de Moore? ¿Quién me recuerda? Una curva que a medida de que pasaba el tiempo se iba reduciendo. Eso. Entonces, ¿cuál es la premisa, Adrián? O Juan, cualquiera de los dos. Excelente, muy bien. Cada 2 años se duplica la cantidad de transistores que puede llevar un procesador y en correspondencia cada 2 años también se reduce, ¿cierto? Se reduce el tamaño. Esa es la lógica. Muy bien, excelente. 6. De 3 ejemplos de cómo la abstracción permite simplificar los diseños. Cómo la abstracción permite simplificar los diseños. Yo les hice 2 ejemplos ese día. El ejemplo del rompecabezas y el ejemplo de la computadora. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar? ¿Cómo podemos simplificar los diseños con abstracción? Está dura, ¿no? Esa los daña el parcial, tal vez. Sí, porque no son muy específicas, no son muy teóricas con respecto a lo que yo haya dicho, sino que ya es piense, o sea, cómo usted puede utilizar la abstracción. Bueno, vamos a ver ejemplos. A ver, por ejemplo, lo que yo les decía, los shields de seguridad que se tienen en las universidades, eso también se tiene en la casa, por eso los tapan, les ponen una seguridad para que no cualquier persona llegue, abra el shield de seguridad y meta las manos y tal vez cometa algún error con la electrónica, ¿sí o no? 1, 2, ¿dónde podemos encontrar otra? Los carros, pensemos en los carros. Un carro hoy en día tiene un nivel de computación que ya los carros de hace 20 años no lo tenían. Pero entonces una persona no necesita conocer bien el motor, ni qué cantidad de batería tiene, ni muchas cosas, porque tiene una pantalla al frente que le está diciendo la información. Eso es abstracción, está ocultando todo lo que hay por debajo para poder así mismo llevar o tomar alguna decisión, ¿cierto? Y un tercero, a ver, ¿qué más? Exacto, un lenguaje de programación es totalmente abstracto. ¿Por qué, Arnold? Excelente, es correcto, o sea, de eso se trata la abstracción. Miren que un lenguaje de programación, mientras más cercano sea a nuestro lenguaje natural, está más cerca a nuestro conocimiento, pero más lejos al procesador, porque ya en este momento ustedes podrían pensar en ese momento qué tipo de lenguaje es el lenguaje que utiliza un procesador. Es el lenguaje de máquina, que son ceros y unos. Yo no me podría comunicar en manera binaria con ustedes. Mi lenguaje es un lenguaje natural. Muy bacano, muy chévere tener un lenguaje de programación con el cual yo pudiera escribir de manera natural. Python se asemeja mucho, Python tiene algo parecido al lenguaje natural. Podemos escribir sin necesidad de puntos, sentencias, comas, podemos definir un conjunto de variables, pero ¿eso qué hace? Que esté más lejos el lenguaje de bajo nivel, ¿vale? Exactamente, es correcto, claro. Bueno, ¿qué piensan de este? Planteo un modelo que sea resultado de la unión del paradigma del paralelismo y la segmentación. Es otra quebracabezas, ¿no? Esa es dura. Entre paralelismo y segmentación, ¿cómo crearíamos un modelo que contenga las dos?
Segmentación es tomar un conjunto, un programa y volverlo módulos. Módulos, que cada módulo tenga banderas o por pasos, pero más que todo módulo. Modular, ¿se acuerdan el ejemplo de la lavandería, no? Por ejemplo, si es personal, lo está. Sí, puede ser armar un circuito electrónico. Bueno, dime qué pasos utilizarías tú. Primero sería ir a comprar los elementos. Uno, sí. Luego sería separarlos dependiendo de cada uno con su función. Y luego se empieza a armar. Pero será que, bueno, entonces en el primer paso, ¿cuántas personas podrían hacer eso? Todas, una sola persona. ¿Y es un proceso secuencial o puede ser paralelo? Pues puede ser paralelo porque Puede ser paralelo. empezar a armar, dos personas lo pueden hacer al mismo tiempo. Digamos, mientras uno se encarga de, yo no sé, de conectar las fuentes, el otro va a conectar otras cosas. Yo voy a comprar las cosas. Bueno, muy bien. A ver, veamos otro. Listo, este es fácil. Se asume que se tiene un problema en el cual se desea o se debe almacenar una gran cantidad de información. ¿Qué memoria es la más apropiada para abordarlo? Sí, miren la pirámide. Sí, el disco duro ya son las memorias que pertenecen a las memorias de intercambio. Muy bien. ¿Por qué se llaman memorias de intercambio? Pueden ser guarda y extraer. Piensen en un disco duro. ¿Por qué un disco duro es de intercambio? Una memoria USB, ¿por qué es de intercambio? Uno, porque es de fácil acceso. ¿Por qué más? Es reemplazable. Dos, ¿qué más? Es de fácil acceso. Tiene una gran cantidad de almacenamiento y son pequeñas en tamaño, las podemos pasar muy fácilmente, pero son de intercambio. Listo. Vamos a la siguiente. Deme 5 ejemplos de redundancia en sistemas computacionales. Yo les doy el primero, que recuerden, se llama RAID, que es un vector de discos duros redundante. ¿Se acuerdan? Que tenemos 5 discos duros y si se daña un disco duro, pues los otros 4 están haciendo espejo para así mismo garantizar la fiabilidad de la información. ¿Qué otros tenemos? Eso también es el ejemplo del El camión, muy bien. Los motores de un avión también. Bueno, hagamos ejemplos nuevos, a ver. Muy bien, ¿qué más? Un fusible también, ¿no? Pues si se daña un fusible, pues debe haber otro fusible por debajo para garantizar la fiabilidad. ¿Qué más? Dos pantallas. Si se me daña una pantalla, tengo la otra pantalla, ¿cierto? Dos pantallas son importantes. ¿Qué más? Ah, sí, es la primera que trae varias Portaminas. No, hay una pizarra. Ah, el que uno le va cambiando los colores, sí. También, sí, se le acabó una, se va para la otra. Muy bien. ¿Qué más? Uno más, un ejemplo más. Las UPS, ¿cierto? Claro, una UPS, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que garantice la redundancia? Ok, muy bien, esa es excelente. Una batería de respaldo. Claro, se dañó una batería, se descargó, ¡pum! Llega la otra ahí, la recarga. Listo, vamos con el siguiente. Bueno, esta es muy bacana. ¿Cuáles son las características más importantes de la máquina analítica? ¿Quién descubrió la máquina analítica en primer lugar? Charles Babbage, ¿cierto? Charles Babbage. ¿Y cuáles eran las características de esa máquina analítica? Hay una muy importante, hay una que es la más importante de todas, que es, bueno, hay varias, pero hay una que creo que sobresale entre las otras. Esta es tapa parcial también, ¿no? Esa es brutal para el parcial. Entonces eso es que ya tenía un lenguaje de programación, o sea, podía ser programada, era una máquina que podía ser programada. Listo, otra. Recuerden que la máquina analítica, Charles Babbage cuando la descubrió, cuando la realizó, él no sabía lo que tenía en las manos, pero la máquina analítica fue la primera máquina que brindó a la humanidad la potencia de hacer cálculos en paralelismo. O sea, de ahí es donde viene la técnica o la teoría del paralelismo, de la máquina analítica. ¿Listo? Entonces serían las dos características. Listo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿de qué manera permite la Pascalina realizar sumas y restas? Yo les enseñé también. ¿Se acuerdan de la Pascalina? Yo les enseñé cómo hacer sumas y restas. ¿Cómo se hacen? A ver, ¿quién recuerda? Esa también es de parcial, muchachos. Recuerden, la Pascalina es un instrumento que tenía forma alargada, que tenía piñones adentro y lo que hacía para hacer sumas y restas es mover unas ruedas que iban tuneando o iban modificando el contenido de adentro. Por ejemplo, si quería sumar 5, pues le daba 5 vueltas a la derecha, y si quería restar 5, le daba 5 vueltas a la izquierda. Entonces era por medio de engranajes, o sea que era una máquina totalmente mecánica. ¿Cuáles eran las funcionalidades de la bomba? Está de parcial también, ¿no? Hay que leerse el libro, muchachos. Describir la bomba, la de Alan Turing. Recuerden la película, ¿cómo se llama la película? Una mente brillante, exacto. ¿Para qué utilizaban la bomba? Pero no es la Colossus, Colossus es una, la bomba era la que utilizaban para descifrar el enigma de Alemania, ese es uno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra característica tenemos de la funcionalidad de la bomba? ¿Qué otra funcionalidad? Bien, bueno,
¿Qué característica permite medir la máquina de Turing? ¿Para qué sirve la máquina de Turing? Ahí tienen para repasar algo. No era que cualquier máquina puede. La máquina de Turing permitía evaluar si era un computador o no era un computador, si una máquina era un computador o no podía ser un computador de propósito general. Listo, el test de Turing, exacto. Bueno, vamos a ver esta. ¿Por qué razón el ABC no puede ser considerada la primera computadora electrónica digital? ¿Por qué? Porque no pasó el test de Turing. Uno. Pero ¿por qué no podía ser considerada la primera computadora electrónica digital? Pero ¿por qué no era la primera electrónica digital? ¿Por qué no podía ser considerada? No. Lean bien la pregunta. ¿Por qué razón el ABC no puede ser considerada la primera computadora electrónica digital? ¿Por qué no puede ser la primera? ¿Por qué? Sí, porque era lo de la resolución de los sistemas de cómputo. No era de propósito general. ¿Qué operaciones permitía realizar la ENIAC? Raíces, listo. Esta es muy buena. En el caso de la máquina ENIAC, ¿cuál es la cantidad de operaciones como sumas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas que realizaba por segundo? Muy bien, listo. Bueno, ¿cuál es el nombre del primer lenguaje de programación y por quién fue creado? Ada, y fue creado por Adam Lovelace. Bueno, muchachos, súper. Resolvimos los ejercicios del capítulo 1 del libro.